¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el recorrido de este tiempo de radio en la 10, Capital Radio, y en Capital Radio Gran Canaria. Simultaneamos cada día a partir de esta hora hasta las 12 del mediodía el tiempo de Archipiélago Directo, un magazine que en tono informativo ofrecemos a ustedes a media mañana, aquí en la sintonía de Capital Radio en el Archipiélago Canario. Vamos a ver si llegamos con la voz al final del programa. Por una afección de garganta nos encontramos, pues eso, dispuestos a que pueda pasar cualquier cosita. Arrancamos con la atención puesta evidentemente del fin de semana en Andalucía, con las elecciones andaluzas. Al final se movilizó el electorado, pero no solo lo hizo el de la izquierda, sino también lo hizo el de la derecha, con lo cual fue mucho más votante a votar, fueron muchos más los que fueron a votar, y por tanto partidos políticos como el Partido Popular, el Partido Socialista y Vox han conseguido más votos. El Partido Popular se ha quedado con menos votos, con menos diputados, mejor dicho, que los que hubiese querido conseguir, que solo fueron 53, con lo cual tendrá que contar con el apoyo de Vox. En Canarias, el presidente de Canarias ha reconocido que quizás dio un enfoque equivocado a la hora de exponer aquella rueda de prensa, la prohibición de fondeo del buque de Antivirus, del Ondius, en el puerto de Granadilla. Entrevistas que pueden ustedes encontrar, por un lado, en el periódico Canarias 7 y por otro en La Provincia y en El Día. Y en Gran Canaria hubo muchísimo deporte, hubo baloncesto el jueves, el viernes vóley, el sábado fútbol, con la Unión Deportiva Las Palmas, que, bueno, pues ganó, esta vez sí que ganó fuera. La Almería concretamente se sitúa ahí en posición de ascenso, pero no directo, o está en esa plaza en la que le puede dar posibilidad de jugar la liguilla. Y también el fútbol femenino, el Barcelona y el Atlético de Madrid, con un lleno absoluto en el Estadio Gran Canaria, y la carrera de Canarias 7, que organiza por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en cada año. El periódico El Día recoge, en cuanto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que Coalición Canaria recuperaría el liderazgo en Santa Cruz de Tenerife si las elecciones se celebraran ahora. Y también habla del terrorismo en el Sahel, la flota rusa, de la cual hablaremos después, de la flota fantasma que pasa por las aguas cercanas a las Islas Canarias. El terrorismo, dice el periódico El Día, La Opinión de Tenerife, que el Sahel, la flota rusa y el narco retan a la protección de Canarias. Un informe del Departamento de Seguridad Nacional alerta de la creciente crisis en África Occidental y el aumento del tráfico de coca alrededor del archipiélago canario. De ahí que estén, consiguiéndose detener a barcos, o de poder captar a barcos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en aguas cercanas al archipiélago canario. Arrancamos, por tanto, este Archipiélago Directo en la jornada de este 18 de mayo de 2026, que no lo habíamos dicho. Arrancamos. Bienestar Social del Gobierno de Canarias lanza un podcast intergeneracional que invita a la reflexión sobre diferentes temáticas, una iniciativa enmarcada en el programa denominado Gen Match, impulsado por la Consejería de Bienestar Social, que promueve el diálogo intergeneracional, con el fin de promover espacios de diálogo entre personas de diferentes generaciones. La viceconsejera de Bienestar Social hablaba de ello sobre el podcast Proyecto Gen Match, un contenido audiovisual impulsado por el Gobierno canario con el fin de promover espacios de encuentro que fomenten ese diálogo entre las diferentes generaciones, cosa que ya pues se hace a otro nivel. Decíamos viceconsejera, pero es viceconsejero de Bienestar Social Francis Candil, quien arguyó al respecto que tendemos, mejor dicho, a pensar que lo que interesa a la población juvenil no es lo mismo
que pueda interesar a nuestras personas mayores, a otras generaciones mayores, que estamos muy equivocados en ello. Lo tiene claro. En el fondo no somos ni pensamos tan diferentes como nuestras problemáticas son muy parecidas. Quizá la experiencia de las personas mayores ayuden a dar otra perspectiva, mientras como la frescura y la formación tecnológica de la gente más joven puede ayudar a concebir o a afrontar los diferentes temas desde otro punto de vista. El Gobierno de Canarias ha lanzado un vídeo en las redes sociales en las que hace precisamente referencia a este programa, hablando, bueno, pues largo y tendido de la educación. Bienvenidas Aida Martel, Bartolomé, Eugenio, bienvenidos a este podcast de... Una joven y una persona ya mayor. ¿Cómo están? Una chica y un hombre. ¿Está bien, Bartolo? Sí. Bien. Bien. Hoy vamos a hablar de cómo cambiar... Un podcast que ya está siendo visitado de manera masiva por los jóvenes aquí en el archipiélago canario y que, bueno, pues presentaba o lanzaba la Viceconsejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Queríamos hacer referencia a ello y quienes más saben en estos momentos que está en marcha, pues son precisamente la gente joven y la gente mayor a la que está siendo invitada a estos podcasts. Y Celso Mendoza decía que tenemos que seguir luchando contra los discursos de odio, transfobia y homofobia. El director general de Diversidad inauguraba la jornada sobre las realidades trans en el marco del Festival Cine Trans, financiadas por el Gobierno de Canarias, en colaboración con la Fundación Pedro Serolo y la Universidad de La Laguna. El director general de Diversidad, Celso Mendoza, destacaba el viernes la necesidad de seguir luchando desde las instituciones públicas contra la ola reaccionaria de transfobia, homofobia y discursos de odio. Con estas jornadas, decía que queremos poner, decía, en valor el activismo por los derechos de las personas LGTBI+, que en definitiva es la defensa de los derechos humanos y cuáles son las realidades de este colectivo. Según también añadió, reivindicó una Canarias más justa, más diversa y más libre. Escuchamos las palabras del director de Diversidad. Por un año consecutivo, la Dirección General de Diversidad, en colaboración con Cinema Trans y la Fundación Pedro Serolo y la Universidad de La Laguna, participa en estas jornadas dedicadas a la realidad trans. El Gobierno de Canarias seguimos comprometidos contra los discursos de odio, la homofobia y la transfobia, y seguimos apoyando este tipo de iniciativas que lo que hacen es seguir luchando por una Canarias más justa, más diversa y más libre. Bueno, pues esa era la valoración hecha por parte del director de Diversidad del Gobierno de Canarias. Y por último decir que este lunes, sobre las 11:30 de la mañana, en el Centro de Día de Mayores de Arrecife había la celebración, estaba prevista la celebración justamente del tradicional encuentro de mayores, orgullo de quienes somos, con 350 personas de Lanzarote y de la isla de Fuerteventura. La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, estaba participando esta mañana del lunes, como digo, día 18 de mayo, en el encuentro tradicional de mayores, orgullo de quienes somos, y que se desarrolla en este centro de día de Arrecife de Lanzarote. Y nos vamos a marchar para hablarles de sanidad, porque hemodonación y hemoterapia, una semana más a la batalla semanal, a la batalla diaria. En realidad es batalla hora a hora. Decía en cuanto a una cita para este lunes día 18, hemodonación y hemoterapia y la Fundación Alejandro da Silva han firmado esta mañana en Gran Canaria, concretamente en la calle León y Castillo 279, en la sede de la Fundación Alejandro da Silva, un acuerdo con esta institución. Un acuerdo para promover la donación de sangre y de médula ósea aquí en el archipiélago canario.
También Hemodonación y Hemoterapia comunicaba el sábado pasado que Hemoterapia activa campañas de donación de sangre en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Son las colectas que se suman a los puntos fijos de donación por todo el archipiélago canario para la donación al conjunto de la población de las islas. Sanidad destacaba en una nota emitida el pasado viernes el papel transformador de las enfermeras en el fortalecimiento de los cuidados y la atención sanitaria. La directora general de programas asistenciales del Servicio Canario de la Salud participaba, como digo, el pasado viernes en la inauguración de las 5ª jornadas científicas del Día Internacional de la Enfermera 2026. Organizadas por el Colegio de Enfermería situado en la provincia de Las Palmas, o al menos de la provincia de Las Palmas. Alergología del Molina Orosa en la isla de Lanzarote amplía su capacidad asistencial y atiende a 11.647 consultas en el pasado año 25. La sección de alergología ha incrementado más de un 50% su actividad diagnóstica desde 2022 y ha ampliado su capacidad de atención a los pacientes. La incorporación de profesionales, las mejoras organizativas y nuevas prestaciones asistenciales han permitido reforzar la respuesta de este área en la isla de Lanzarote. También desde el Servicio Canario de Salud se congrega a más de un centenar de profesionales en una jornada sobre el marco ético y legal de la eutanasia. Se hablaba de ello el pasado jueves. El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, inauguraba este encuentro, celebrado en el Salón de Actos de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, una sesión que ofreció un espacio de reflexión y análisis sobre los retos asistenciales, éticos y jurídicos vinculados a la prestación de ayuda para la eutanasia, para morir. Seguimos y lo hacemos con temas relacionados, como digo, con la sanidad. Hablábamos de ese encuentro de más de un centenar de profesionales de la jornada sobre el marco ético y legal de la eutanasia, y les hablamos también de 18 Congreso, 18º Congreso Nacional y el 8º Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental, Salud Pública. Ha destacado la necesidad de transformar la evidencia científica en acciones frente a los riesgos ambientales. Este Congreso Nacional y Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental reunió en Gran Canaria a unos 300 expertos para abordar los efectos del cambio climático, de contaminación y la degradación ambiental sobre la salud. José Díaz Flores subrayaba, como director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que presidió precisamente este encuentro inaugural en Las Palmas de Gran Canaria para hablar sobre la evidencia y acción para un futuro de carácter sostenible, que los determinantes ambientales no son una opción secundaria, es la herramienta de prevención primaria más potente de la que disponemos en el mundo. Y el gasto sanitario público en 2024 en Canarias fue de 4.574 millones de euros, casi 2 puntos por encima de la media del Estado, una cifra que representa el 7,9% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, que recoge en la estadística del gasto sanitario público 2024 publicado por el Ministerio de Sanidad. El gasto sanitario por habitante fue de 2.036 euros, la cifra más alta alcanzada desde las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, y se sitúa también por encima de la media nacional. Datos, como decíamos, del 2025. Y las enfermeras del área de salud de Lanzarote celebraban la semana pasada el Día Mundial de la Enfermería en una jornada científica bajo el lema La enfermera empoderada salva vidas. Profesionales de atención primaria y los hospitales Insular y Dr. José Molina Orosa participaban en ese encuentro dedicado al liderazgo de las enfermeras y el valor precisamente de los cuidados. En relación a otro área de información de Canarias, sin ir más lejos, nos vamos con la información que nos trae educación de aquí, de Canarias.
había prevista una cita del pasado sábado, que se celebraba el pasado sábado, y más concretamente en el Centro Integrado de Formación Profesional Felo Monzón Grau Bassas, en la isla de Gran Canaria, en donde se hizo la entrega de las primeras y primer ciclo de educación infantil, bajo el lema Miradas que inspiran. Fue concretamente el Centro Integrado el que acogió la primera entrega de las jornadas primer ciclo de educación infantil, Miradas que inspiran, organizadas por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte de nuestro archipiélago. Concretamente, el centro, entre otros, el objetivo de esta acción ha sido el de analizar la implantación del primer ciclo de educación infantil, ahora se le llama implementación, en las islas, que en Canarias cuenta ya con más de 3.800 plazas a disposición de las familias, con un total de 239 aulas repartidas en más de 150 centros educativos. Según señalaba el director de uno de las áreas, concretamente de escolarización y servicios complementarios. Decía que estas jornadas ahora lo que buscan es dar ese impulso a esa etapa de la enseñanza a partir de la mirada de los profesionales. Estas jornadas que organizamos hoy en el CIF Felo Monzón suponen un impulso para el primer ciclo de educación infantil que llevamos ya años implantando en los centros educativos públicos de Canarias. Son más de 3.800 plazas las que hemos puesto a disposición de las familias, 239 aulas en más de 150 centros educativos, y con estas jornadas pretendemos pues seguir inspirando, de ahí el título de Miradas que inspiran, ya no solamente las miradas que tiene este alumnado, estos niños y niñas que forman parte de estas aulas, sino también las que tiene su profesorado, el profesorado que está tutorizando el aula, el técnico de educación infantil o la técnico que acompaña a este maestro o maestra, y por supuesto el auxiliar o la auxiliar educativa. Son personas, son piezas fundamentales a las que hoy queremos darle un empujón, queremos darle un cariño en forma de estas jornadas para que puedan disfrutar de una jornada de formación. Jornadas de encuentro, de formación sobre la educación infantil en nuestro archipiélago. También decía la Consejería de Educación que celebró el viernes en Los Realejos, en la isla de Tenerife, el acto de entrega de distinciones Viera y Clavijo 2025, la máxima condecoración en el departamento, dirigido por Poli Suárez, que otorga la trayectoria individual y colectiva a referentes que han contribuido de manera significativa al desarrollo de la mejora del sistema educativo no universitario en las islas. Escuchamos lo que decía el consejero de Educación. Nueva edición de los premios Viera y Clavijo que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte otorga a personas y a centros, 7 docentes, 3 centros de nuestra tierra, centros que han sido ejemplos y centros en los que otros centros también de nuestra comunidad autónoma se miran para seguir también pues mejorando todo lo relacionado con la educación de nuestra tierra, pero también 7 docentes, 2 de ellos a título póstumo. Docentes que lo han dado todo, docentes que han sido también ese espejo en el que muchos docentes de nuestra comunidad autónoma se fijan, se miran, pero también que han sido esa ayuda, esa mano tendida, ese hombro para muchas alumnas y muchos alumnos. Por lo tanto, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias hoy celebra ese reconocimiento a esas personas y a esos centros que son referentes en nuestra tierra. La Consejería de Educación premia lo mejor de nuestro sistema y el reconocimiento, pues también la valoración de Adolfo González, alcalde. Bueno, pues para los realejos es desde luego un honor poder recibir de nuevo los premios Canarias Viera y Clavijo en la localidad que viene a ser a nuestro ilustre vecino, y desde luego es todo un honor que el Gobierno de Canarias haya mirado al norte de la isla, a esta localidad, para entregar estos premios que distinguen la
palabras, decíamos, del alcalde de este lugar que acogió concretamente Los Realejos, decía antes, ¿no? La cita para la entrega de reconocimientos en la isla de Tenerife, acto de entrega de distinciones Viera y Clavijo 2025. Y casi, o mejor dicho, cerca de 10.400 personas aspiran a las 999 plazas docentes convocadas por la Consejería de Educación. Las pruebas tienen lugar el próximo día 20 de junio, salvo las del cuerpo de profesores de los especialistas de sectores singulares de la formación profesional, que comenzarán el día 13, y las de la modalidad de acceso de español para extranjeros y volumen, previstas a partir del 14. Los actos de representación y entrega de programación didáctica serán un poco antes, el día 13 de junio, salvo que el cuerpo de maestros, que tendrá lugar el día 29 de mayo, y el de sectores singulares, que será el 6 de mayo. Son un total, como decíamos, de 10.361 personas que han sido admitidas para los procesos selectivos de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias, que celebra en las próximas semanas la adjudicación, o semanas para adjudicar, 944 plazas de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, que será para secundaria 192, para oficiales de idiomas son 7, para artes plásticas y diseño 15, especialistas de sectores singulares de la FP 21, música y artes escénicas 14, y para los cuerpos de catedráticos de música y artes escénicas 9, y por último maestros son los que más, ¿no? No son los que más, son 686, porque los que más son para secundaria, según... en total 944, por tanto 696 sí, efectivamente son las mayoritarias, como decíamos, para los maestros. Mónica Ramírez. Bueno, se trata de un proceso de enorme complejidad, dado que ejecutamos 3 convocatorias diferentes con 115 tribunales actuando en 26 sedes y en 5 islas, pero ya tenemos toda la organización dispuesta para atender a esas más de 10.000 personas que han presentado su solicitud, y hemos comenzado con la formación a las presidencias de los tribunales, a los que acompañamos y asesoramos durante todo el procedimiento, velando para que todo discurra de forma correcta. Bueno, pues es lo que queríamos decir al respecto de... Bueno, no nos queda todavía algo más de... No nos queda nada más de educación, por tanto, nos podemos... O sí, queda algo más de educación, que no me termino por aclarar las cosas del directo. En la jornada de también el pasado jueves se comunicaba que la oferta de la formación profesional adaptada de la Consejería de Educación va a crecer un 24% el próximo curso. Los itinerarios más 16 y más 21, que se denominan así, van a pasar de los 66 ofertados en el año 25-26 a 82. En esta edición del año 26-27. Como novedades, estas enseñanzas especializadas, diseñadas para personas con discapacidad, llegan a la isla de El Hierro, suman el certificado de actividades auxiliares de agricultura e incorporan también un primer itinerario IFC más 21 en la isla de La Palma. Otra cosa también, los nuevos modelos autonómicos de orientación de la formación profesional a debate en Canarias. Las jornadas que comenzaban también, se desarrollaban, mejor dicho, la semana pasada en diferentes centros integrados de la FP de la isla de Tenerife, han analizado los nuevos modelos de la orientación académica y profesional, así como la atención de la diversidad y la cooperación interterritorial en el sector. Dejamos este ámbito, el de la educación, nos vamos con obras públicas y lo que se llamaba obras públicas y urbanismo, ahora se llama movilidad, transportes y demás del Gobierno de Canarias. Una cosita de esta información o de este área, y concretamente referente a la organización de la plantación y cuidado del entorno de Gran Canaria.
que en este caso trabajadores de la Consejería en la sede de Gran Canaria han participado en una plantación en el Palmeral de Arucas y ha visitado la zona de la Gran Canaria 3 donde se han trasplantado también más de 40 palmeras reubicadas por las obras de Belén María. Esta acción se enmarca en la iniciativa europea Map My Tree, impulsada para avanzar en la reforestación y la recuperación del ecosistema antes del 2030. Suponemos que es el ecosistema de allí, de la zona de Belén María, porque si ahora se retira esa plantación, se replantan como se han replantado todas estas palmeras que son de las Washingtonianas en esta zona junto a Dragos y demás, por donde antiguamente pasaba un vial de comunicación entre la Gran Canaria 3 y la antigua carretera hacia Arucas por la vieja carretera de Tamaraceite. Y el gobierno de Canarias, que también encara la fase final de la aprobación del proyecto de restauración paisajística en otro lugar, de la Lanzarote 3 en Arrecife. La actuación cuenta con una inversión máxima aproximada de 1,8 millones de euros. El proyecto ya ha sido remitido al Servicio de Supervisión y el Ejecutivo prevé iniciar las obras durante este año. Hablaba de ello en el Parlamento de Canarias el consejero Pablo Rodríguez. A finales del año 2025, como bien ha dicho, hicimos el encargo a Gestur de este proyecto, el proyecto del Biocrid en la isla de Lanzarote, que consistía, por un lado, en la redacción del proyecto constructivo y también en la ejecución del mismo, por 1,8 millones de euros. Ahora, en el mes de mayo, lo que ya tenemos es el proyecto redactado, un proyecto que ha costado y que ha sido consensuado. Bueno, pues ha costado un dinero, a ver si lo veo yo por aquí, que no lo dijo. Bueno, pues ha aprobado ese proyecto de restauración paisajística en la Lanzarote 3, 1.825.000 euros. Vamos con el alto en el camino y ahora volvemos tras la pausa. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Cada día, de lunes a viernes, de 7:30 a 10 de la mañana, ofrecemos en simultáneo para las dos provincias canarias, El Remate, con la actualidad de Canarias. Aquí, en Capital Radio. Muy buenos días, Canarias. El Remate, con Miguel Ángel González Suárez. Prepárate para vivir algo inolvidable. Este 29 de mayo, Gran Canaria celebra el Día de Canarias con un espectáculo que te hará vibrar. Llega a Tindamana, el corazón del festival La Isla de mi Vida. Más de 500 artistas junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en una experiencia única. Siente el latido de la isla en una noche que termina por todo lo alto con DJ Saot. Te esperamos en la Plaza de Santa Ana. Entrada libre. Infórmate en laislademivida.festival.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar. Y ya está a la venta el último libro de Pedro Riba, Política versus Políticos. Reflexiones y apuntes para estar al día sobre temas relacionados con la política y sus líderes. George Orwell decía que la política es el arte de mentir deliberadamente. Políticos sin valores, faltan líderes con corazón y honestidad, sin afán para mandar, sin protagonismos, sin comprar a los medios, sin mentiras convincentes, con empatía, sin intereses particulares, sin remedios equivocados, políticos honrados, con fines sociales, honorables, que busquen la paz, que sepan cuál es su lugar, que sepan estar, que gobiernen con cabeza, que busquen la paz y la equidad, que sirvan al pueblo con firmeza y se hagan notar cuando se les necesita. En definitiva, que gobiernen y cuiden al pueblo. Porque nunca aprendemos. Por si te sirve para estar al día,
Y a pesar de todo, no cambiamos, de Pedro Riba en Amazon. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio es un buen soporte para darte a conocer o promocionar tus servicios o productos. Puedes publicitarte pidiendo información sobre nuestras ofertas de campaña en el 828-045-057. Publicidad a nivel regional o solo para Gran Canaria. Infórmate sin compromiso. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Continuamos y lo hacemos en este segundo bloque. Seguimos en la primera hora. Recuerden que estamos en simultáneo en la 10 Capital Radio y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Hablábamos antes de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, y que a través del Instituto Canario de la Vivienda ha publicado esta semana una nueva convocatoria de las ayudas para combatir la despoblación en el medio rural correspondiente al ejercicio 2026, un programa que cuenta con una dotación de 5 millones de euros y beneficiará a 58 ayuntamientos canarios de menos de 20.000 habitantes con el objetivo de impulsar la rehabilitación de viviendas y en entornos rurales, mejorar las condiciones de habitabilidad y favorecer la permanencia de la población en las zonas menos pobladas del archipiélago. Los ayuntamientos interesados pueden ya presentar sus proyectos desde el pasado viernes día 15 hasta el próximo día 15 de junio. Tienen por delante, como digo, esas cuantías. En la isla de Tenerife recibirán financiación Santa Úrsula, El Rosario, Santiago del Teide, Tegueste, La Matanza de Acentejo, El Sauzal, Victoria de Acentejo, Arico, Garachico, Los Silos, Arafo, La Guancha, Buenavista del Norte, San Juan de la Rambla, El Tanque, Fasnia y el municipio de Vilaflor de Chasna. En Gran Canaria las ayudas van a llegar a Santa Brígida, a Santa María de Guía, a Teror, a Agaete, a Valsequillo, a Firgas, a Moya, a San Mateo, a la aldea de San Nicolás, a Valleseco, Tejeda y a Artenara. En Lanzarote, Yaiza recibirá 280.000 euros, seguida de San Bartolomé, Tinajo y Aría. Por su parte, Fuerteventura, Tuineje será también tenida en cuenta, recibirá 140.000 euros, Antigua 117.000 y Betancuria 24.000. En La Palma las subvenciones beneficiarán a Santa Cruz de la Palma, El Paso, a Breña Alta, a Tasacorte, Breña Baja, a Punta Llana, San Andrés y Sauces, Villa de Mazo y Punta Gorda también, junto con Tijarafe, Barlovento, Fuencaliente y Garafía. En La Gomera las ayudas para San Sebastián de La Gomera, para Valle Gran Rey, para Valle Hermoso, para La Jeró, Hermigua y Agulo recibirán, como decíamos,
esas diferentes cuantías. Y finalmente en la Isla del Hierro será Valverde, que dispondrá de 55.000 euros, Frontera un poco menos de 50.000 y el Pinar con 30.000 euros. Esta convocatoria del Gobierno de Canarias continúa reforzando esa estrategia para fijar población en medianías y municipios rurales, ayudando pues eso a la rehabilitación de viviendas en núcleos que puedan ir quedando despoblados. Y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a través de la Consejería, se inició en Lanzarote y La Graciosa los primeros talleres participativos de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligencia de las Islas Canarias, una iniciativa destinada a recoger propuestas, necesidades y preocupaciones de la ciudadanía para definir la movilidad del archipiélago durante las próximas 3 décadas. El Gobierno, por tanto, celebra en Lanzarote y La Graciosa los primeros talleres participativos denominados MOVIC. El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, asistió al encuentro del Consejo Económico y Social de Canarias, presidido por José Carlos Francisco, con motivo de la publicación de su informe anual. Escuchamos sus valoraciones y la de José Carlos Francisco. Hoy, efectivamente, como el presidente del CES les ha comentado, nos ha hecho la presentación del documento y la memoria del 2025. Creo que el 2025 ha sido un buen año en todos los aspectos, desde el punto de vista del empleo, desde la mejora de la renta per cápita, desde la mejora de los indicadores sociales. Seguimos teniendo que hacer un esfuerzo importante, pero creo que este 2025 ha avanzado. Más allá de esa valoración, que lo hará después de la charla, yo quiero agradecerle al presidente y a todo el Consejo el trabajo que ha hecho. Creo que una sociedad debe autoevaluarse, debe ver las cosas que se están haciendo bien, las que se tienen que mejorar, las que se están haciendo mal, para corregir y seguir avanzando como sociedad. Y en este caso, en este mandato, el CES ha evolucionado de manera muy positiva, no solo aportando los documentos en tiempo, en forma, con profundidad, con análisis, haciendo una perfecta radiografía de lo que es todos los aspectos económicos y sociales del archipiélago, ayudando al Gobierno en el proceso de toma de decisiones y, por supuesto, con una vista a largo plazo, pero también alejándose, no estando enfrascados en la gestión del día a día, permite un análisis mucho más objetivo y riguroso. Nosotros nos hemos sentido apoyados y guiados por el CES a lo largo de todo este mandato. Expira ahora el mandato del presidente y de todo el equipo y de las vicepresidencias, y yo quería trasladarle las felicitaciones y el agradecimiento y de reconocerle el inmenso trabajo que han hecho por ordenar una institución independiente. Aprovechaba y valoraba el trabajo hecho desde esta etapa del Consejo Económico y Social de Canarias. Es el empleo, ¿no? El empleo, que está dando un buen comportamiento, y en este primer trimestre del 2026 también. Si conseguimos que haya empleo y que las retribuciones de ese empleo sean lo suficiente para que las familias salgan adelante, pues se está incidiendo ahí. Paralelamente hay problemas que nos han indicado, ¿no? Desde la vivienda, que es uno de los principales problemas que tenemos en Canarias. Puedes tener un empleo digno, bien retribuido, pero si lo que tienes que pagar por tu hipoteca o por tu vivienda va más allá del 30%, ya empieza tu economía familiar a tener dificultades. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el blindar los derechos de los canarios, donde se tiene que haber una reflexión, y ya nos indicaba en el seno de la Unión Europea. Canarias está donde está, el nuevo marco financiero es una amenaza en estos momentos, pero también tenemos que ver que Canarias está soportando fenómenos como el migratorio, que evidentemente repercuten en sus cuentas públicas, y que eso va a tener que revisarse en nuestro estatus o nuestra relación con la Unión Europea para poder compensar a los canarios, ¿no? Así que yo creo que en esos asuntos hemos visto cómo el empleo se ha comportado bien, hemos visto cómo ha subido la renta per cápita, y eso se ha ido trasladando en que los indicadores sociales de exclusión social, de marginalidad, han mejorado. ¿Lo suficiente? No lo suficiente, pero están mejorando, con lo cual ya nos está indicando el camino que tenemos que seguir. Bueno, pues escuchamos al presidente del Consejo Económico y Social, José Carlos Francisco. Hemos visto el Consejo Económico y Social, tanto yo como los vicepresidentes y la secretaria general, con el señor presidente del Gobierno, del cual dependemos, y le hemos presentado la memoria del año 25,
el informe económico, social y laboral de las Islas Canarias durante el año 25, que es un tema preceptivo por ley, y como conclusiones rápidas, el año 25, que ya lo vemos lejano, fue un buen año. Los indicadores económicos y sociales mejoraron significativamente. La renta per cápita, el PIB canario, creció por encima del español y el español creció por encima del europeo. Las tasas de paro bajaron, llegamos a las cifras máximas históricas de empleo, superamos un poquito el 1.000.000 de personas empleadas en Canarias, y los indicadores sociales siguen siendo significativamente mejorables, pero en el 25 mejoraron un poquito. Los datos de pobreza extrema, de dependencia, etcétera, están un poquito mejor de lo que estaban en el 24. Y después, bueno, hay un resumen de recomendaciones que son parecidas a las que hemos hecho otros años, ¿no? Con matices, pues siempre los temas de vivienda, de mejorar las infraestructuras, de la formación, que sigue siendo un asunto en el que vamos mejorando, pero podemos mejorar mucho más. En fin, también la cercanía a los servicios públicos. Hemos aconsejado en nuestro informe que, por ejemplo, la cita previa en la Administración General, ¿no?, en sanidad o en otros servicios, pues sea eliminada o restringida a lo mínimo posible. En fin, este tipo de cuestiones que, salvo este matiz, hemos hecho otros años también. Bueno, palabras de José Carlos Francisco, como decíamos, en ese encuentro en el que le presentaban pues los datos al gobierno de Canarias, al presidente del gobierno de Canarias. Y quería comentarles también que el gobierno llevó a cabo en Madrid un acto promocional en la Sala Riviera de Madrid, que acogió el Festival Musical Canarias Tiene el Flow, el primer festival musical que nace con vocación de reflejar fuera de las islas el magnífico momento que vive la creación musical del archipiélago, y en especial el género de carácter urbano. Lo acogía, como decíamos, la Sala Riviera, y el Flow, sí, Canarias Tiene el Flow en la Sala Riviera, con actuaciones de La Pantera, de Josep, Odón, Patricio, y con la sorpresa de Luco RH. ¡Qué emocionante! Es una noche histórica. Canarias Tiene el Flow llega a Madrid por la Puerta Grande, con casi 2.000 personas disfrutando de un espectáculo con lo mejor del sonido canario. Rock, electrónica, urbano. La verdad que estamos todos impresionados, muy ilusionados con el futuro de la música de Canarias. Bueno, pues una promoción buena para la música canaria, y en particular para estos grupos que tuvieron la oportunidad de participar en efectivamente en este tema. Escuchamos al presidente del gobierno hacer referencia a pues los temas económicos después de esa entrega de los datos del Consejo, del resumen de los datos del Consejo Económico y Social, y también allí pues volvió a hablar, aunque ya les decía al principio que hizo ese reconocimiento del enfoque, del error del enfoque que tuvo a la hora de comunicar la negativa de que el buque MH Ondius fondeara en el puerto de la isla de Tenerife, Vamos a escuchar, porque volvió a insistir el viernes pasado que lo que se había puesto en entredicho era la solidaridad de los canarios con motivo de la crisis de la llegada a Granadilla del citado crucero Ondius. El pueblo canario. Ahora el pueblo canario tiene derecho a pedir las garantías para proteger a su población, porque ser solidario no significa a cambio de desproteger a tu población y ponerla en riesgo, ¿no? Con lo cual yo creo que eso ha sido entendido por la población en general. Respecto al daño desde el punto de vista como destino turístico, encargaremos los estudios y lo veremos.
No puedo decir ahora si ha habido daño o no, pero desde luego sí puedo decir que desde la Consejería de Turismo se está trabajando para eso. Gracias. Bueno, quiso acabar rápido, aunque luego pues reconocería, como ya les decíamos al inicio del programa, que en una entrevista había podido usar otra forma de comunicar, de trasladar, que pues en este caso había hecho el enfoque mal a la hora de comunicarlo, la negativa del gobierno de Canarias para quitarse la responsabilidad del fondeo del buque. Hizo una entrevista al periódico El Día, La Opinión de Tenerife, la provincia El Día, en la que hablaba de Pedro Sánchez también, ya que dice para Pedro Sánchez España es un estado federal salvo el archipiélago canario, y reconoció que cuando ordenó que no entrara el crucero las formas no fueron las más adecuadas, pero sí el fondo de lo que defendía, y quiso mantener pues esa línea, digamos, en la explicación de la entrevista. Fueron, como bien dice, días intensos, fueron días de mucha preocupación, fueron días de muchas dudas ante la falta de información, y yo creo que fueron días de falta de sueño, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahora pues un poquito mejor, pero en aquellos momentos hasta la salida del barco de mucha frustración, ¿no? De mucha frustración, pues por no poder proteger a Canarias como yo creo que Canarias se merecía, ¿no? Y eran tantas las incógnitas, las dudas, que realmente pues eso me generaba mucho malestar. El barco salió, vamos a ver ahora, bueno, hay que esperar todavía semanas, ¿no? Porque la cuarentena son las cuarentenas, pero al menos una vez... Bueno, una entrevista que pueden ustedes ver, hecha por Salvador La Chica en el periódico La Provincia, en el periódico El Día, y que está ahí en la página web, en el periódico, en la edición digital del periódico. Seguimos con otras informaciones, haciendo referencia, por ejemplo, a la preocupación existente en Canarias con respecto a los barcos de la flota fantasma, a los rusos, porque saben que tienen el embargo internacional para no poder vender petróleo fuera, pero se sigue vendiendo el petróleo, eso a nadie le cabe la menor duda. De hecho, el semiacuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y demás, bueno, pues está haciendo posible que pueda vender gas y petróleo a pesar de esas sanciones de Europa y del propio Estados Unidos y de otros países del mundo. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, que por cierto estaba en una rueda de prensa explicando datos sobre la primera jornada de sostenibilidad en el puerto de La Luz y de Las Palmas, fue cuestionada por esta preocupación que existe aquí en el archipiélago canario. Lo padeceríamos nosotros. Bueno, pues dice Beatriz Calzada que los barcos, la flota fantasma rusa, no están entrando en el puerto de Las Palmas ni en sus aguas, ya que permanecen siempre fuera del ámbito de control portuario. No, porque no pueden entrar al puerto de Las Palmas. Estamos hablando de una flota de unos barcos que no entran en nuestras aguas, se mantienen siempre fuera de las aguas, con lo cual están fuera de nuestro control. Al Gobierno de España ya se le ha pedido, ya por distintas vías, se le ha pedido de forma reiterada que tiene que controlar el paso de estos barcos, sobre todo porque estamos hablando en muchas ocasiones de barcos en muy mal estado, y que por lo tanto, bueno, pues pueden en cualquier momento sufrir algún tipo de accidente, cualquier incidente que conlleve un derrame, un vertido de lo que llevan, incluso que puedan hasta hundirse y que por lo tanto nos puedan ocasionar un daño medioambiental que al final lo padeceríamos nosotros. Con lo cual, esto es una cuestión que le compete al Estado, y nosotros aquí, pues obviamente estos barcos no pueden entrar en nuestros puertos, con lo cual no los notamos, pero sí somos conscientes que nos pueden producir un daño importante.
Lo mismo pasa en el puerto de Santa Cruz, porque si entraran, evidentemente estarían infringiendo la norma, pero ya no solo los buques, sino también la propia autoridad portuaria, con lo cual pues está claro que no se le da permiso para que se habituallen en los puertos canarios. Ya buscarán ellos forma y manera de hacerlo, ¿no? Porque ya que se está con la ilegalidad, nunca con bandera rusa, pero se sabe que evidentemente son esos barcos, la flota fantasma que tiene Rusia para que su petróleo pueda seguir distribuyéndose a lo largo y ancho del mundo. Y hasta Fuerteventura se fue la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que es de allí, por cierto, Jessica de León, y que junto a la directora general del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega, dieron la bienvenida a una veintena de jóvenes que trabajan desde primera hora en el desarrollo de proyectos innovadores dentro de esta iniciativa. Durante la jornada, los participantes que están inmersos en dinámicas de innovación, mentorías especializadas y trabajo de equipo con el objetivo de crear propuestas con potencial real de desarrollo. En la misma tarde de la pasada jornada del 16, o sea, el pasado sábado, el equipo de trabajo tenía como iniciativa el objetivo concretamente de crear propuestas con potencial real de desarrollo, y en esa misma tarde tenía lugar la fase final del evento. Escuchamos a la consejera. En el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, lo que hemos intentado es impulsar todas aquellas políticas que beneficien a la juventud, como uno de los colectivos Diana para descender el paro, y también en una red de emprendedores y apoyo al que decide emprender en nuestra comunidad autónoma. Una comunidad que ya podemos decir hoy que tiene más autónomos que parados, y por tanto tenemos una buena senda en la creación de empleo, y lo que hay que reforzar ahora son pues todas aquellas redes de emprendimiento, de acompañamiento, de encontrar talento, y un gran reto que es retener el talento en Canarias, es decir, que los sectores productivos puedan diversificarse y que los jóvenes encuentren en ellos una oportunidad. Talentón es eso, es buscar de entre los jóvenes las cualidades y las futuras empresas. Nos contaba Juan antes que precisamente los ganadores del año pasado... Ha sido una cita organizada por Talentón, tal y como decía, y quien agradecía también la celebración de este evento en la isla de Fuerteventura es Lola García, la presidenta del Cabildo. Desde que nos presentaron el proyecto del Talentón, creímos en este proyecto como una oportunidad para la juventud majorera y la juventud de Canarias. Presentar proyectos que sean oportunidades para ellos, para desarrollar su talento en la isla de Fuerteventura, emprendiendo y creando empresas que pueden desarrollar proyectos reales en nuestra isla, que puede diversificar la economía también con proyectos reales que crean hoy o que se van a plantear hoy, es una oportunidad no solo para la juventud de Fuerteventura, sino también para las empresas de nuestra isla, y sobre todo que esta juventud no tenga que irse de Fuerteventura a desarrollar su proyecto de vida. Bueno, pues es así, Talentón lo que pretende precisamente es eso, ayudar a que los jóvenes pues se formen, pero que lo hagan allí. Y el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial, Aguas y del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, visitaba las obras del depósito de la depuradora de aguas residuales en Puerto del Rosario, también en la isla de Fuerteventura, una infraestructura estratégica, sin lugar a dudas, para ese lugar. De hecho, así lo hacía Nos encontramos saber. En la depuradora de Puerto del Rosario, aquí en la zona de Zurita, y hemos venido a visitar una obra que data del año 18, que hemos tenido, digamos, problemas a la hora de su ejecución y que, bueno, por fortuna se encuentra en marcha. Es el depósito laminador que se encuentra a mi espalda, es un depósito de recepción de las aguas residuales de Puerto del Rosario y es una instalación previa a la entrada en la depuradora. Le da estabilidad a la depuración del agua y es una obra muy necesaria que tenemos que terminar porque a posteriori vamos a tener la ampliación en 3.000 metros cúbicos. Obras necesarias que ya antes de acabarlas ya están escuchando ustedes. Hay una ampliación a vista
para este lugar, para seguir pues con el trabajo que pretenden, que es eso, la depuración de agua. Y no quería que nos marcháramos sin hablar de del nuevo título obtenido por el Guaguas Las Palmas, concretamente el voleibol. El Club Voleibol Guaguas Las Palmas cerró la temporada por todo lo alto y delante de su gente. El conjunto amarillo se proclamaba campeón de la Superliga por cuarto año consecutivo, tras doblegar con autoridad al Club Voleibol Melilla por 3-0 en el Gran Canaria Arena, en una noche espectacular ante 2.200 espectadores. El Arena se convirtió en una auténtica fiesta con un nuevo éxito del Guaguas, que seguirá llevando el nombre de Gran Canaria por Europa en la próxima competición de la CEF Champions League, y en la que este año pues estuvo ahí peleándose con el finalista, con el equipo italiano, como recordarán. Sergio Miguel Camarero, contento in situ allí tras finalizar el encuentro en el Gran Canaria Arena, decía esto. Bueno, grandísimo, ¿no? Este equipo que hemos dado, bueno, hemos hecho un año histórico en la Champions, donde solamente va a ganar el campeón de Europa, y de verdad que estamos muy contentos de ser ganado. Se confirma el contenido del gran asalto a McDonald's. Ha llegado aquí un cargamento de McCrispy Hot Honey, doble free cheese stack, black pepper and garlic McNuggets y cheese truffle dip. Copiado. ¿Procedencia? Canadá, Reino Unido, Japón y Singapur. Hemos asaltado McDonald's de todo el mundo para traer aquí sus mejores productos. Pruébalos todos antes de que nos pillen. La atención prestada a los oyentes de la 10 Capital Radio, a los oyentes de Capital Radio en Gran Canaria. No se vayan, sigan con nosotros. Nos queda todavía una horita por delante para seguir compartiendo información. A los oyentes de la 10 Capital Radio, hasta este martes a las 11:05. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.